Hola chicas, chicos, buenos días, ¿qué tal? Como ustedes sabrán, ahora tengo el curso de técnicas de transformación de materias primas, pero de los tres horarios, ¿no? Mañana, tarde y noche. Acá hay un pequeño detalle en la cual solamente los de turno tarde se están acoplando al curso. Pero de todas maneras, yo al finalizar, ¿no? Tercera unidad, eh, prácticamente la otra semana, ya les voy a mandar mejor todo un resumen, ¿ya? De lo que va a entrar el examen final. Por eso es de que ahora solamente voy a avanzar la tercera unidad, que son los dos últimos temas que ustedes ya van a ver. Pero los de turno mañana y turno noche ya saben. Hemos trabajado con un libro, ¿sí? Pero ese libro lo voy a resumir también de todas maneras, ¿ya? Para el examen final. Para que no estén tan estresados, aunque para mí deben de saber todo. Bueno, en sí, el curso, ya para los de la tarde, bueno, ya no vamos a hablar de turnos, para los que no han llevado el curso al inicio conmigo. El curso es que hay una pequeña introducción acerca de materias primas, después hablamos de preformulaciones de los medicamentos, estabilidad de los medicamentos. También se habla, disculpen, agua para el uso de medicamentos, ¿ya? No se utiliza cualquier agua, hay métodos para, ¿no?, obtenerlos. Luego, recién entramos a las operaciones básicas u operaciones farmacéuticas, ¿no? Como pulverización, separación, mezclado 1 y 2, ¿sí? Luego, microencapsulación, filtración, secado y liofilización, esterilización. Y estos dos últimos temas son los que vamos a ver en la tercera unidad. Análisis granulométrico y lo que es reología. ¿Sí? Pero haciendo un pequeño resumen, una introducción todo general, siempre reforzando sus conocimientos de ustedes, ¿ya? Vamos a hacer una pequeña introducción, ¿ya? Nosotros conocemos muy bien, ¿no?, medicamento, fármaco, etcétera, pero hay que saber distinguir en sí, en forma real, en forma farmacéutica, estos dos conceptos, ¿no? Para que nosotros tengamos un medicamento o un fármaco, necesitamos principio activo y excipiente, ¿no? El principio activo, exclusivamente aquella parte que tiene actividad biológica, ¿ya? Excipiente, tenemos idea, pero en sí es aquella que acompaña o ayuda a constituir el medicamento, o sea, la forma farmacéutica, ¿sí? Recuerden, constituir no es que va a ayudar a que el principio activo eleve su actividad biológica o disminuya su actividad biológica, así que tengan cuidado, ¿ya? Pero cuando juntamos estas dos, principio activo y excipiente, vamos a tener lo que es una forma farmacéutica. En sí, la forma farmacéutica, su nombre lo dice, ya tiene una forma en cualquiera de los 6 estados físicos: sólido, semisólido, líquido. En algunos casos, los gaseosos, que hoy en día se está utilizando, ¿no?, bastante. Pero luego pasa recién a ser un medicamento, ¿sí? Y esta es una forma farmacéutica en la cual necesita algo para que llevemos así, o lo llamemos así, como medicamento, ¿sí? Porque nosotros no vamos a decir, dame, como les digo, cuando ustedes se van a una botica, piden un jarabe, ¿no? El jarabe en sí es ya el medicamento, ¿no? Pero lo que adentro está es una sustancia líquida, ¿no? Entonces, para que pase y nosotros llamemos de una forma farmacéutica a un medicamento, necesita lo que son los acondicionamientos, o sea, llamados envases mediatos. El mismo jarabe, como ejemplo, le habías dicho que tiene su frasco. Ese frasco es el medicamento. ¿Qué es lo que tiene ahí? Una forma farmacéutica líquida. ¿Y esa forma farmacéutica líquida qué contiene? Un principio activo y un excipiente, ¿no? El excipiente puede ser viscoso, como la sacarosa, o puede ser en agua, como suspensión, ¿no?
Y el principio activo es el polvo, que está diluido en todo el frasco, ¿no? Entonces solamente haciendo una aclaración, ¿ya? Pero, ojo acá, eh, hay que tener en cuenta esta parte de medicamentos, eh, ya dándole un simple concepto con otra visión. Tenemos medicamento, principio activo. Ojo, acá pueden tener uno o más. Por ejemplo, los antigripales en forma farmacéutica sólidas, como tabletas, comprimidos o grajeas, tienen a veces más de dos principios activos, ¿no? Otro, los excipientes. Vamos a clasificarlos en tres importantes. Uno, que es el excipiente en sí, que su función es que recibe el medicamento. Luego tenemos el vehículo, su nombre lo dice, ¿no? En latín es lacus, transporta el principio activo, ojo, hasta el lugar de absorción. No es que lo va a llegar, se va a absorber con principio activo y va a ayudar a que tenga un mejor efecto, no. Hasta el lugar de absorción, ¿sí? Estamos hablando de materias primas, técnicas de transformación, ¿ya? Ya no estamos estudiando las actividades terapéuticas, estamos estudiando en sí materias primas, cómo se elaboran los medicamentos. Luego tenemos los coadyuvantes. En latín sería coadyuvare. Una de sus funciones principales es ayudar al principio activo a que realice sus funciones, porque en el cuerpo podemos encontrar bastantes sustancias químicas porque pueden alterar el principio activo. Así que hay que tener cuidado, no es de que va a ayudar a que cumpla el 100% de su acción, sino va a ayudar y proteger de todo, ¿no? Estas sustancias químicas o enzimas, etcétera, que pueden alterar el principio activo, ¿no? Solamente para aclararlo, ¿ya? Esas tres importantes. Y por último tenemos, como habíamos dicho anteriormente, material de acondicionamiento, ¿ya? Este material es utilizado para envasar la forma farmacéutica. Sí, ya ese es un pequeño resumen de introducción a lo que es materias primas. Luego, una vez que la tecnología farmacéutica, ¿no? O la farmacotecnia también así llamada, estudia también, ¿no? El tiempo, cómo se va a liberar, etcétera, ¿ya? Entonces, hay formas farmacéuticas de liberación modificada. ¿Qué quiere decir? Que vamos a modificar en forma libre. Podemos adelantarlos, podemos retrasarlos o, como les digo, podemos tenerlo más constante, ¿sí? Por ejemplo, primero tenemos la liberación inmediata, ¿no? La liberación inmediata, eh, su nombre se libera más rápido. No es que se va a liberar recontra rápido, sino es de que de ciertos factores físico-químicos y del fármaco y fisiológicos del cuerpo, es de que estas se van a liberar para que puedan alcanzar su más rápido en tiempo de acción, ¿ya? Es en la cual, por ejemplo, he escuchado varios casos, el diclofenaco sódico y el diclofenaco potásico. Este diclofenaco sódico y diclofenaco potásico netamente 100% está relacionado a lo que es tecnología farmacéutica. No está relacionado a factores terapéuticos o fisiológicos o patológicos, ¿no? Un claro ejemplo les pongo que muchas personas dicen, ¿sufres de presión arterial? No, no le des el diclofenaco sódico, dele el diclofenaco potásico. Discúlpenme, falso, ¿sí? No se dejen engañar por las publicidades, ustedes son de farmacia y por lo tanto deben saber lo fundamental, el inicio, el por qué. No porque dicen, y es bueno que ustedes siempre averigüen. Diclofenaco sódico, diclofenaco potásico, es lo mismo. Porque al final el sodio y el potasio se separan y el diclofenaco va a actuar. Solamente tiene importancia en tecnología farmacéutica porque el potasio va a ayudar a diluir más rápido. Y cuando un fármaco está diluido, aumenta su biodisponibilidad y por lo tanto la absorción también va a ser más rápida. En cambio, el diclofenaco sódico no, va a cumplir todo el proceso normal, por eso se demora casi hasta 12 horas. Ahora, ¿qué tiene que ver con la presión arterial? Nada. ¿Ustedes saben cuántos miligramos de sodio tiene el diclofenaco para que pueda yo decir no sufre de presión arterial? No se le debe recomendar a ese tipo de pacientes darle ese medicamento.
¿sí? Tiene microgramos de sodio que analizándolo y haciendo un estudio no tiene significación o no tiene ningún significado con la presión arterial, ¿sí? No tiene nada. Así que si ustedes escuchan presión arterial, no, dale el potásico y no el sodio. Discúlpenme, no sé si llorar o reír en ese momento, porque solamente esos dos medicamentos se han creado para que actúe rápido o para que actúe en forma constante o prolongada. No tiene un agregado patológico o fisiológico. Les aclaro nomás, chicos, en este caso, porque bueno, era un tema que yo estaba averiguando, he leído, ¿no? Y ustedes, como ya están en quinto, siempre necesitan saber, ¿sí? Y si no, mándamelo a mí, bueno, yo los aclaro esas dudas, o cuando hagamos las clases presenciales, ya les aclaro con dibujito y todo, con por qué, el motivo, cuántos microgramos miliequivalentes de sodio y potasio se necesita para elevar una presión arterial, ¿no? Así que no tiene significancia, ¿ya? Algunos dirán, no, pues si el médico, todo. Pero yo les aclaro una vez más, farmacia, medicamentos, médico, enfermedades, punto, diagnóstico, ¿ya? Bueno, luego tenemos lo que es, ¿no?, la liberación retardada. Esta liberación retardada, como ven usted, se absorbe, pero va a absorberse en forma lenta para que después luego llegue a recién absorberse, ¿no? Por ejemplo, tenemos las grajeas. Las grajeas pasan por todo el sistema digestivo, pero cuando llegan al intestino, recién comienzan a liberarlas y por eso demoran la desacción, ¿no? Luego tenemos la pulsátil. La pulsátil, como vemos, aumenta su dosis, baja su efecto, sube su dosis y así. Ese es para llevar un mejor control, por ejemplo, en presión arteriales, en arritmias cardíacas, ¿no? Luego tenemos la prolongada, es la que mayormente va a durar su tiempo de vida. Un claro ejemplo acá podríamos decir la amoxicilina con el ácido clavulánico. En sí la amoxicilina se da cada 8 horas, pero si nosotros le agregamos el ácido clavulánico, ojo, va a aumentar su rango. No es que sí o sí va a durar 12 horas, va a aumentar su rango de 8 a 12. ¿Por qué? Porque el ácido clavulánico va a ayudar a que las bacterias no inhiban, ¿no?, o las enzimas de las bacterias no inhiban o destruyan la amoxicilina. Por lo tanto, la amoxicilina va a haber en mayor cantidades y va a seguir actuando poco a poco, y por eso es que su efecto es prolongado. Lea un poquito bien qué función tiene el ácido clavulánico, porque acá no estamos detallando eh, bases farmacológicas, pero les recomiendo. Y cualquier duda, yo estoy para resolverles, chicos, eso nunca se olviden. Pero obviamente a la disposición del tiempo, porque ahora estoy full. Pero ya cuando haya clases presenciales, me gustaría que hagan preguntas. Pero ¿no?, para que uno haga preguntas no es que se invente, sino es que tiene que tener lógica, tiene que leer y ahí se generan las dudas, ¿no? Bueno, como vemos, ahí tenemos toditas, ¿ya? Para diferenciarlas le he puesto colores, ojalá que se vea, ¿sí?, la diferenciación, ¿ya? Cualquier duda me preguntan mediante la delegada. Funciones de los excipientes, porque acá más o menos la importancia es estudiar también los excipientes, porque a base de ellas es donde podamos tener la forma farmacéutica, ¿no? Y tiene que ser bien compatible con el principio activo. Y ese es un poco un trabajo arduo. No es solamente agarrar y, ¿cómo les digo?, tener el principio activo, descubrir el principio activo, sino hay que darle esos excipientes que le ayuden suficientemente a que mantenga su calidad del principio activo, no se alteren y no se modifiquen, ¿no? Bueno, acá tenemos. Una de sus funciones es facilitar la administración, como aromatizantes, edulcorantes, colorantes, ¿no? Eso ya lo vemos generalmente en los jarabes, en las grajeas. Algunos clientes dicen, no, dame esta pasillita celestito, no, dame la rosadita porque es más bonito, no, dame esta porque es más bonito. Bueno, la gente se deja ya. Pero nosotros sabemos muy bien que solamente son colorantes. Dan una buena apariencia para que el paciente cuando lo administre agarre y no tenga ningún problema psicológicamente. Ah, en el sabor también, ¿no? Algunos chupan, no quiero para chupar, dicen. No, el otro no tiene sabor, no, 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 dame el otro, el dulce, dice. Porque piensan que ya psicológicamente el dulce les va a ayudar, ¿no?, para cierta enfermedad. Dice el psicológico, ¿no? ¿Mejora la eficacia? Sí, mejora la eficacia porque ayuda a favorecer la penetración, aumentando la duración de la actividad terapéutica. O sea, ayuda hasta el lugar de absorción.
Es como si un medicamento que tiene excipientes va a hacer que 100 moléculas lleguen a la absorción y otro medicamento que no tenga esos excipientes no va a llegar a las 100 moléculas, va a llegar a 80 moléculas. Entonces la eficacia del medicamento disminuye, ¿no? Porque no todos los medicamentos las partículas llegan, porque por ahí pueden haberse alterado por una enzima, el pH, el estado fisiológico, etcétera, ¿no? Por eso es de que los excipientes es como que los protege para que puedan llegar hasta donde se absorben y de ahí recién entran a la circulación. Ojo, y en la circulación es otra etapa, que ya de eso vamos a verlo poco a poco, ¿no? Por eso la tecnología farmacéutica no solamente estudia las materias primas en sí, sino es cómo es que esas materias primas excipientes van a favorecer al medicamento. Por eso la industria farmacéutica, cuando crea un medicamento o inventa o empiezan a fabricar un medicamento, no le agregan cualquier excipiente, tienen que buscar un excipiente muy compatible hacia ellas, ¿no? Otra función del excipiente, tenemos, asegurar la estabilidad de conservación, claro, mediante cuáles, antisépticos, antifúngicos, antioxidantes, tampones para pH, ¿no? A ver, por ejemplo, todos conocemos el ácido cítrico, la vitamina C, ¿no? Es un antioxidante. La vitamina E, también un antioxidante. ¿Sí? El alcohol mismo, en algunas soluciones, se utiliza como antisépticos. ¿Sí? Tampones para el pH, regulan el pH cuando son muy alcalinos, cuando son muy ácidos. Por ejemplo, el sodio, el potasio, el cloro. Por eso hay excipientes que dicen cloruro de clorhidrato de amiodarona, por ejemplo. Ah, ya, esta es una sal ácida, porque tiene la ramificación de clorhidrato, ¿no? Por ejemplo, el que había puesto diclofenaco sódico, ese sodio tamponea el pH, ¿sí? Como es alcalino, va a neutralizar un poco, va a bajar el pH, va a subir, mejor dicho, el pH, ¿no? De la acidez. Entonces, esas sustancias son tampones de pH, regulan, ¿sí? No en todas, ¿eh? No al 100%, porque hay mejores incluso, solo estoy poniendo algunos ejemplos. Propiedad de inercia, porque estas no pueden aumentar ni inhibir una actividad del principio activo. Sí, eso lo tenemos claro. Son sustancias inertes, pues sí, propiedad de inercia, ¿no? Y bueno, definido por esas propiedades físico-químicas y tecnológicas, las formulaciones de los medicamentos es distinto. Por ejemplo, la pomada es muy distinto en otra formulación de un ungüento, de un gel, especialmente un gel. La tecnología de fabricación de un gel es extremadamente, como les digo, costosa, porque pues, demanda una tecnología superior. La pomada lo podemos hacer hasta en el mismo laboratorio, ¿no? Ustedes han visto. ¿Ya? Bueno, este de acá son así simples conceptos y las más importantes con respecto a las funciones de los excipientes, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que son los objetivos de las formas farmacéuticas, ¿ya? Eh, como les digo, uno de sus principales objetivos es proteger al principio activo del medio atmosférico, ¿sí? ¿Por qué? Recuerden, la atmósfera, calor, humedad, radiación, etcétera, pueden alterar el principio activo. Entonces, estos eh, formas farmacéuticas, gracias con sus excipientes, va a ayudar, ¿no? A proteger de este medio, ¿no? También protege, ¿no? del poder destructivo, del efecto destructivo del medio gástrico, ¿sí? Eso quiere decir que van a destruir, o mejor dicho, ese medio ácido va a neutralizar, destruir o catalizar los principios activos. ¿Y quién nos lo va a proteger de ese principio activo? Los mismos excipientes, ¿no? Un claro ejemplo estamos las vitaminas, ¿no? Ustedes consumirán Epavionta, eh, Epamax, ¿no? Eh, Capaz ustedes han dicho, no, dame un hepatoprotector. Ah, ya, cachete, toma tu hepatoprotector. Pero hay un montón. Y habrán visto ustedes esos hepatoprotectores en grajeas y en cápsulas. Ojo, eso sí les aclaro y les recomiendo. Hepatoprotectores, cuando un paciente, un cliente no ha consumido alcohol o no está consumiendo ese momento alcohol, denle cápsulas, denle esas pastillitas encapsuladas, ¿no? Perlas, así. Porque no va a haber una interferencia en su pH. Pero cuando un paciente va a tomar o, o va a tomar la grajea
antes o después de haber bebido alcohol, sí o sí tiene que ser grajea. ¿Por qué? Acá vamos. Que cuando el paciente está con alcohol en el estómago, va a hacer que la acidez sea más elevado. Y por lo tanto, el cambio del pH va a alterar a las vitaminas. Por lo tanto, cuando nosotros consumimos grajeas, es diferente. La grajea no lo va a liberar a las vitaminas en el estómago, ¿sí? En el medio gástrico. Lo va a liberar a nivel intestinal, donde ya el alcohol no tiene un grado significativo para las vitaminas. Por eso es de que algunos pacientes dicen, no, yo quiero Epavionta o Epamax, esas pastillas dulcecitas, ¿no? Porque las grajeas son capas, ¿no? Azucaradas, dulces. ¿Por qué? Porque esas sí me hacen efecto, dice. Ojo, esos pacientes están mal. Tienen gastritis o tienen una alteración o están consumiendo las vitaminas cuando su estómago está muy ácido. ¿Sí? Y por eso es de que, ¿no? Las epaviontas o mejor dicho, las grajeas tienen mejor efecto que cuando consumen las cápsulas. Así que esa es una aclaración nada más para que ustedes tengan un poco de experiencia. Así que saber qué medicamento dar, pero a la vez qué tipo o qué forma farmacéutica, ¿no? O medicamento dar. Así que por eso es importante estudiar estas cosas. Si ustedes leyeran todo el libro, resumirían y se darían cuenta poco a poco qué voy a utilizar, cómo no voy a utilizar, cuándo utilizar, qué enfermedad tiene, mejor le doy esto, mejor le doy el otro. Así, ¿no? Bueno, yo confío en ustedes y siempre confío en ustedes, así que leer para un estudiante es lo primero. El resto, secundario. ¿Sí? Luego tenemos que otro de los objetivos es mejorar las características organolépticas, en olor, sabor, color, etcétera, ¿no? Eso ya lo hemos dicho. Otro objetivo es dirigir al principio activo determinado al órgano diana. Por ejemplo, un golpe, ¿no? Ustedes se un diclofenaco con gel. El mismo gel, ¿no? Como sabemos que la piel tiene capas, dermis, epidermis, dermis y hipodermis, entonces capaz queremos que llegue a la dermis. Entonces el mismo gel va a ayudar a abrir los poros o transportar mediante soluciones, ¿no? Al principio activo a que llegue a la dermis y ésta pueda actuar, ¿sí? Así, por ejemplo, ¿no? El vitiligio, ¿no? Hay que llegar a la dermis, llegar a los sistemas inmunológicos. Entonces, lo que más recomiendan algunos son las lociones, ¿no? Corticoides. O más fácil, pues, ¿no? ¿Cómo les digo? Eh, en ampolla, claro, inyectando, ¿no? Pero si hablamos en semisólidos, en formas farmacéuticas, las lociones, eh, las emulsiones ayudan más rápido, ¿no? Porque quiero que llegue y se absorba, ¿no? Entonces, por eso este objetivo de, ¿no? Una forma farmacéutica es dirigir al principio activo hasta que llegue la organodiana. Organodiana se le dice al lugar donde está, ¿no? Va a actuar, ¿ya? También controla la absorción, otro de sus objetivos, como les he dicho anteriormente, el ejemplo, liberación, ¿no? Inmediata, retardada, pulsátil, ¿no? Constante, ¿sí? Luego tenemos que proporcionan formas farmacéuticas o formas líquidas a partir de principios sólidos. Recuerden, casi 90% de medicamentos empiezan a partir de una forma farmacéutica sólida, o sea, polvos, ¿sí? Luego, posibilitan la administración en determinada vía, ¿ya? Bueno, podemos tener bastantes opciones, por ejemplo, la clorfenamina podemos encontrar en tableta, jarabe, en ampolla, ¿sí? En diferentes formas, ¿no? A gusto del paciente. Y si no hay clorfenamina en gotas, por ejemplo, ya busco otra alternativa, ¿no? De otro principio activo, ya solucionado. Encuentro en gotas lo que el cliente desee. Posibilita la administración en dosis reducidas. Ojo, sí, porque si vamos a dar dosis en un solo día y la absorción es muy rápida, ojo, nos puede causar toxicidad. Entonces podemos hacerlo en intervalos de 8, 12, 24 horas, o cada 4 horas, o cada 6 horas, ¿no? Ya, chicas. Bueno, esta es una pequeña introducción nada más, lo que estoy diciendo, ¿ya? Para que tengan en cuenta. Hay mucho que hablar, hay mucho que decir, yo lo sé, pero también de su parte es que lean bastante. Y que siempre les nazca esa curiosidad, porque mientras más curiosos son, aprenden más rápido, ¿ya?
Vamos a ver ahora preformulación de medicamentos, ¿no? Bueno, les puse uno. ¿Qué tan importante es la preformulación, no? El objetivo de la preformulación es desarrollar, ¿no?, los medicamentos seguros, eficaces y estables. ¿Ya? Estas cosas principales. Ahora, disculpen, la preformulación, ¿no? Requiere de un buen trabajo, bien disciplinado, y también estudios en la cual incorpora varias fases, ¿ya? Porque el medicamento puede cambiar con el tiempo, se puede mejorar, ¿sí? También dice que eh, esas preformulaciones nos lleva, ¿no?, a ciertos conocimientos, ¿ya?, de las características tanto biofarmacéuticas, que es la biodisponibilidad, como las físico-químicas del fármaco, ¿sí? Antes de formular un medicamento está la preformulación, que son estudios que en forma teórica vamos a verlo y cuál es, ¿no?, según la química y la física, es la más adecuada para que acompañe a un principio activo, ¿sí? Aspectos generales en el desarrollo de un medicamento. Primero, propiedades farmacológicas. Lógico, propiedades terapéuticas, ¿ya? En la cual estas deben tener más ventajas que desventajas. Por ejemplo, características farmacocinéticas, ¿no? Fármacos de eliminación lenta dan lugar a sesiones prolongadas. Algunos casos nos conviene, en caso de golpes, ¿no? Esos AINES que nosotros conocemos. La finalidad terapéutica es que el tratamiento agudo interesa a un medicamento de liberación rápida. Y, por ejemplo, si fuese un tratamiento crónico, un medicamento de liberación controlada o también prolongada, ¿sí? Y luego tenemos la aceptación y comodidad. Las formas farmacéuticas deben ser cómodas y deben ser adaptables, ¿no? Aceptadas, mejor dicho, hacia el paciente, ¿ya? Luego, biodisponibilidad es lo más importante y siempre vamos a hablar de biodisponibilidad. Por eso cuando ustedes lean un medicamento, siempre lean en el inserto su biodisponibilidad. Su biodisponibilidad nos señala y nos indica qué es lo que nosotros vamos a saber el grado, ¿no?, de absorción, el grado de interferencia que puede tener si hay o no hay alimentos. En sí, su concepto es la cantidad de fármacos y el tiempo que tarda en llegar y desaparecer, ¿no? O sea, condicionan la respuesta farmacológica. Por ejemplo, tenemos, ¿no?, concentración versus tiempo acá. Tenemos primera raya la concentración mínima para que pueda producir un efecto, la concentración máxima para producir el efecto y la concentración, ¿no?, mínima tóxica. O sea, si la curva llega ahí es porque ya va a producir los efectos tóxicos. Pero una biodisponibilidad adecuada es que llega hasta casi la concentración máxima, ¿no? Esa curva. Mientras pasa el tiempo, la concentración aumenta. Va pasando más tiempo, la concentración va disminuyendo. ¿Y por qué va disminuyendo? Porque se está eliminando poco a poco en el organismo, ¿no? Pero ojo, el anterior era porque este caso de una forma farmacéutica es las que se administran por vía oral. Esta curva es la que nos va a generalmente dar, ¿no? Si nosotros administramos un medicamento por vía endovenosa, ojo, endovenosa, vamos a tener este efecto. La concentración va a ser al 100%, pero puede producir, ¿no?, efectos tóxicos porque es bastante el inicio, pero con el tiempo va bajando la concentración, ¿sí? Y bueno, ahí tenemos, y lo que está en la flecha AUC significa área bajo la curva, ¿ya? Esta área bajo la curva es la cantidad y la concentración que durante un tiempo prolongado aparece y desaparece. O sea, es la respuesta farmacológica, ¿ya? Pero recuerden que esta va a depender de ciertas propiedades físico-químicas y también, ojo acá, la formulación, porque tenemos que ver los excipientes que se va a utilizar, ¿sí? Ahora vamos a ver estabilidad de medicamentos. La estabilidad de medicamentos, su nombre lo dice, a pesar de que haya ciertos factores, ¿no?, dentro de un ambiente, estas tienen que
resistir, ¿no? Tiene que garantizarnos a que estos medicamentos no puedan ser afectados, ¿ya? Eh, en la cual ahí existen ciertos factores en la cual pueden condicionar eso, ¿no? Las químicas, físicas y biofarmacéuticas, ¿no? En caso de las químicas, la disolución y la fase sólida. En caso de las físicas, las sólidas, ¿no? Ciertas características organoléctricas y mecánicas. Y bueno, las biofarmacéuticas es las formas de dosificación, ¿sí? Ahora vamos a entrar al tema que nos interesa, ¿ya? Que es los sólidos pulvurulentos, o sea, las análisis granulométricos, ¿no? Voy a hacerlo bien resumido, chicos, porque nos gana el tiempo, creo. Yo sé que ustedes están muy apurados. Ya, bueno, como ven ese gráfico, es un gráfico cuando se hace un análisis de ese análisis de lo que es a un polvo, podemos decir, al hacer ese análisis granulométrico, nos manda ciertas curvas y esos porcentajes nos da en ciertas industrias farmacéuticas. Ustedes dirán, oh, ¿qué es esto? ¿No? Mamómetros, nanómetros. Bueno, esas curvas son importantes porque mediante las curvas uno va a analizar, dependiendo del polvo, ¿no? ¿Ya? Que se utiliza y ve cuál es la más adecuada para la formulación, ¿ya? Bueno, un sólido a ese punto de tecnológico farmacéutico, ¿ya? Podemos decir que es un sistema discontinuo, ¿ya? Pero individualizado, ¿no? Porque cada una tiene sus propias propiedades granulométricas, ¿ya? Es de alta importancia, ojo, en tecnología farmacéutica, ¿ya? Porque esta va a estudiar el tamaño, la distribución del tamaño, la forma de partículas, ¿sí? Con el objetivo, ¿no? De correlacionar ciertas propiedades. Bueno, tenemos ahí primero la medida del tamaño de partícula, ¿sí? Ahí tenemos dos tipos de medidas de partículas, ¿sí? Tenemos por el diámetro de Martín, que es el de rojo, y el diámetro de Ferret. El diámetro de Martín, como ven, va a medir a la mitad de la partícula, ¿no? Va a hacer el diámetro y medir recién el tamaño, ¿sí? De la partícula, ¿sí? En cambio, el diámetro de Ferret no, el diámetro de Ferret va a medir todo el tamaño, ¿sí? Por ejemplo, a ver acá con el puntero les enseño. El diámetro de Martín nos estudia desde este punto de la partícula hasta este punto. Por ejemplo, acá, ven acá este punto, o sea, no está chocando, ¿ah? Como decir a este vaso. De este punto hasta este punto. Ojo, no está chocando tampoco, sino hasta acá. Ese es el estudio del diámetro de Martín, porque va a medir la densidad, el volumen densidad. En cambio, el Ferret solamente va a medir qué tamaño se está utilizando. Pues. ¿Por qué? Porque va a medir el volumen, prácticamente, ¿ya? Que tiene la partícula. ¿Sí? Solamente para aclarar este tipo de medios. ¿Ya? Hay que también distinguir ciertos conceptos acá de diámetros equivalentes. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos el diámetro de volumen, que obviamente es el diámetro que tiene una partícula esférica. ¿Ya? El diámetro de superficie, de que es el diámetro ya de una esfera, ¿no? Que presenta la misma superficie que la partícula. ¿Sí? Luego tenemos el diámetro del área proyectada, diámetro de una esfera que presenta el mismo valor del área proyectada que la proyección de la partícula. ¿Sí? Al decir esfera estamos hablando a la molécula, al polvo, siempre comparando con otras partículas. ¿Sí? Área de, disculpen, diámetro de sedimentación, diámetro de una esfera de la misma densidad que la partícula que sedimenta en un fluido en la misma velocidad de partículas. ¿Sí? Cuando alguien dice, vamos a hacer un diámetro de sedimentación, ya, ¿es igual o no? Sí, sí es igual, ya, es porque tiene la misma fluidez, con la misma característica densa, ¿no? Si es diferente, obviamente. ¿Cuál es su diámetro de sedimentación? No, es diferente. Ya estamos diferenciando, no es igual. Y para eso podemos utilizar otro tipo de estudios de diámetro, ¿no? Diámetro de tamización. Cuando te dice, ya, diámetro de tamización, es, ya, hemos hecho la separación de partículas o de esferas a través de un tamiz. O sea, este está más claro, ¿no?
diámetro de mayor esfera que atraviesa una tamiz, ¿sí? Entonces el diámetro es el tamaño, ¿no? La circunferencia, podemos decir, de una molécula, no el volumen. Formas de partículas, bueno, tenemos bastantes, las regulares, irregulares, y las regulares tenemos las redondas, ¿no? Las irregulares se le dice a las que no tienen forma, que en un cierto estado va a producir una forma X, por ejemplo, un angular, y a veces puede presentar en forma subangular o subredondeadas. No tienen una forma estable, ¿no? A eso le llamamos partículas irregulares. Las regulares es porque toditas tienen la misma forma. Pueden ser redondas, cuadradas, triángulas, etc. Bueno, hay dos maneras de estudiar estas formas de partículas, ¿no? Tenemos las directas y las indirectas, ¿ya? Bueno, ¿cómo les explico? Las directas podemos hacer los estudios a través a nivel microscópicos. En cambio, las indirectas necesitamos medición de su volumen, o sea, de otro medio, ¿sí? Por eso las directas, agarras el microscopio, lo miras. En cambio, las indirectas no necesitamos medirlo, porque a simple vista casi todas son iguales, pero eso necesitamos medir su volumen, ¿no? Volumen. Bueno, luego tenemos qué técnicas se utilizan en el análisis granulométrico. Ahí tenemos primero la tamización, ¿no? Tiene como objetivo separar distintas fracciones granulométricas en función a su tamaño, ¿ya? Existen dos tipos, las convencionales y la especial, ¿ya? Las convencionales se hacen a través de mallas de hilo de bronce y las especiales por fotografías o fotograbado, disculpa, que tienen menor variabilidad frente a las convencionales. El límite de micras de estudios puede decir que el de convencional es 38 micras y el de especial 20 micras, ¿ya? Ojo, en tamizaciones también podemos hablar de tamices rotatorios y vibratorios, ¿sí? Pero las más importantes son estas. Luego tenemos la sedimentación. Sedimentación, recuerden, está relacionado con el estudio de análisis granulométrico. Se basa en la ecuación de Stokes, ¿ya? Que depende del diámetro de la partícula y la viscosidad del medio. O sea, a menor diámetro, mayor viscosidad y menor la velocidad de sedimentación, ¿sí? Existen dos tipos de estudio, ¿ya? Por gravedad y por centrífuga. Por gravedad podemos hacer pipeta de Andreasen, por balanza de cimentación y por rayos X, que estas pueden llegar a estudiar hasta 2 micras. La centrífuga hasta 0,5 micras, ¿ya? Estas nos pueden determinar ese tamaño, las micras por si acaso, ¿no? Luego tenemos el método de Coulter, dice, ¿no? Partimos de una suspensión de partículas que están introducidas en un tubo de vidrio, ¿ya? Y más dos electrodos, ¿no? Dice, ¿no? Y este sistema se conecta, ¿no? Disculpen, a dos electrodos. De tal manera, lo que informa es el diámetro equivalente del volumen y distribución, ¿ya? De tamaños en número, ¿ya? Bueno, eso sí necesitamos electrodos, energía. Luego tenemos la difracción de luz, dicen que es la más utilizada. En esta nos basamos a la dispersión de luz en distintos ángulos, ¿no? Cuando le sometemos a una luz, estas partículas botan a un cierto ángulo. Entonces, esos ángulos nos va a decir qué tipo de partículas es, ¿no? Estas, como digo, pueden ver el caso de hasta de 0,5 a 900 micras, ¿ya? Luego tenemos la microscopía. La microscopía, ¿ya? Bueno, presenta una serie, ¿no? De ventajas, pero también desventajas. La principal ventaja, ¿ya? De este método es la medida directa, ¿ya? O análisis directo, ¿no? Del tamaño, ¿ya? Pero no de las propiedades, ¿no? Por eso tenemos ahí el óptico y el electrónico. El óptico, preparación de muestras, suspensión de vehículos adecuados y orientación correcta, ¿no? Necesitamos hacer esa preparación para, ¿no? Poder medir
0,0, no, disculpe, hasta una micra, ¿ya? En cambio, el electrónico ya podemos medir hasta 0,01 micra, ¿ya? Siempre en la preparación de las muestras hay que utilizar, ¿no? Los vehículos adecuados, ¿no? En caso del óptico. Bueno, bueno, después vemos los sólidos pulvurulentos. Estos sólidos pulvurulentos, en caso de la reología es la que estudia, ¿no? Su nombre lo dice, ciertas propiedades. Es de importancia porque influye en 3 operaciones básicas, ¿sí? Que condicionan su calidad: pulverización, tamización y el mezclado, ¿ya? La reología en sí estudia las propiedades, como digo, de flujo y la deformación de los materiales. Por ejemplo, ahí tenemos esa curva a la izquierda. Tenemos la fuerza, ¿ya? Le podemos decir fuerza, presión o una fuerza, algo físico, y tenemos la deformación. Mientras va aumentando la fuerza, ¿ya? La deformación también va aumentando. Y la región elástica, mira, como ven la curva en forma azul, se va declinando. Pero va a llegar en tanta fuerza en un punto que ya va a entrar la región plástica, ¿no? Pero la región plástica va a llegar hasta cierto punto, hasta cierta fuerza, resistir hasta cierta fuerza en la cual, si hay una rotura, hay una fractura, por lo tanto hay una deformación, ¿no? Algo sólido tal vez se puedan ustedes imaginar, pero vayamos acá en lo que es reología, en el lado derecho de esta imagen. Bueno, imaginemos que esto sea un jarabe, ¿no? Recuerden que el jarabe nosotros lo diluimos con sacarosa. Y miren la viscosidad. Algunos casos, la película, se podría decir, o el hilo, se alarga, en otros casos se corta más rápido. Ahí ya hay un rompimiento, hay una fractura. La región elástica se ha estirado tanto que ha llegado a pasar a la región plástica para romperse luego. ¿Sí? Bueno, ojalá que me hayan entendido. Les recomiendo que siempre lean aparte, busquen en internet, Google, sean curiosos. Ahora, ¿de qué depende esta sustancia fluya mejor o peor? Dice, cualquier sólido, ¿no? Pulgurulento tiene que tener un flujo libre o flujo deficiente, ¿ya? Las sustancias que fluyen bien son sustancias de flujo libre y las sustancias que fluyen peor se denominan sustancias cohesivas, ¿sí? Ojo, o sea, las sustancias de flujo libre son las mejores, ¿ya? ¿Qué parámetros están relacionados con la fluidez? 1. La densidad aparente del polvo hasta que no hagamos un estudio, ¿sí? El ángulo de reposo y la comprensibilidad. El ángulo de reposo es el ángulo que nos da la luz cuando lo sometemos a luz láser, ¿ya? Porque si ustedes se han dado cuenta, los angulares, las puntas, algunos tienen otras puntas, 3 puntas. Cada punta es un ángulo diferente que nos da, ¿sí? Por eso dice ángulo de reposo, ¿ya? En sí, vamos a ver, ¿qué es cohesión? ¿Por qué se estudia tanto la cohesión? Porque la cohesión hace que las partículas permanezcan unidas entre sí, que no tiendan a fluir. Por ejemplo, el agua, miren en la imagen. Ustedes echan una gota de agua, ya no fluye, se queda ahí, formada en gotas. Esas gotitas tienen fuerza de cohesión, se están atrayendo, ¿sí? Se están atrayendo. Las otras gotas que se han separado, ya no tienen esa fuerza de cohesión, pero sí se mantienen todavía las que están a su alrededor. Estas fuerzas, ¿no?, de cohesión o fuerzas atractivas las podemos tener en 4 tipos. La fuerza de Van der Waals, ¿ya? A mayor intensidad de estas fuerzas, menor capacidad de flujo, ¿no? Luego tenemos las fuerzas electrostáticas, ¿ya? Luego tenemos las fuerzas capilares y por último las fuerzas de fricción, ¿ya? Bueno, la fuerza de fricción es lo que tiene cuando choca molécula con molécula, ¿no? Estas fuerzas son importantes en el estudio para la fuerza de cohesión.
Y obviamente, ¿no? ¿Por qué estudiar la cohesión? Como les digo, porque estas de acá van a ser importantes para ver si fluyen o no fluyen, o tienen fluidez o no tienen fluidez. Obviamente no nos... hay casos que no conviene tener partículas con cohesión, ¿sí? No conviene, pero hay partículas que sí. Y bueno, eso lo vamos a ver después en un pequeño resumen, ¿sí? Luego vamos a ver propiedades de deformación, ya lo había dicho, ¿no? Esas propiedades de deformación, como ven ahí en forma gráfica, mientras se aplica más fuerza, ¿ya? A un sólido, esta se deforma, ¿no? Pero teniendo dos regiones siempre, ¿no? La elástica, ¿ya? Que siempre está relacionada a la presión también, y luego la plástica, ¿no? Que empieza después, ¿no? De la deformación elástica, ¿ya? Pero ya cuando llega a una fractura es porque ya se ha roto, ya se ha rompido, ya ha excedido la fuerza y se ha originado una deformación total, ¿sí? Propiedades para mejorar las propiedades reológicas, en este caso las cohesiones, ¿no? No queremos que tengan, o por ahí esas formas farmacéuticas nos están dando mal, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos mejorar esas propiedades reológicas de un sólido purulento? Podemos actuar sobre 5 aspectos para mejorar esas propiedades. Uno, cambiar los tamaños. ¿Ya? Otro, distribución del tamaño, cómo los vamos a distribuir. Otro, su forma. ¿Ya? La textura superficial, cómo va a estar unida a otra superficie. Y por último, el contenido de humedad. La humedad hace que las partículas también se lleguen a deformar, tener otra forma, por si acaso. ¿Ya? Pero sí, si hablamos, si ustedes tienen la oportunidad de trabajar en un laboratorio farmacéutico, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo vamos a mejorar la reología de una sustancia? Y ahí tenemos, ¿no? El primer método de mejorar las propiedades reológicas se denomina la granulación. Forma pequeños granulitos, todos el mismo tamaño, agruparlas, ¿no? Para que no tengamos diferentes formas. La granulación se utiliza mucho para preparar formas sólidas, ¿no? Con los comprimidos tablets. Es importante porque el producto final presenta homogeneidad de distribución y de tamaños y aumento de tamaño de partículas, regularización de la forma y a veces se corrige la rugosidad superficial, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes han desintegrado un comprimido o una tableta, todos los polos han sido uniformes, del mismo tamaño, ¿no? Sí, claro, si es que han aplicado la misma fuerza, ¿no? Entonces ahí ya se ha hecho una granulación, ¿no? La segunda estrategia es mejorar el flujo en la cual la adición de ciertos lubricantes, ojo, lubricantes, estamos hablando de tecnología farmacéutica, estas de ahí disminuyen las fuerzas de atracción entre las partículas, o sea, interpartículas va a disminuir, ¿no? Esa fuerza de atracción, la fuerza de cohesión. Por lo tanto, todas van a ser iguales, ¿no? La tercera estrategia y última es la desecación. Eso nunca se olvida. La humedad es el primer enemigo para variar, ¿no? O garantizar la calidad de un medicamento. La tercera estrategia, como nos dice, que hay diferentes maneras de desecar un sólido. Entre otras tenemos la atomización de partículas. Ojo, estamos hablando de partículas. El proceso de secado favorece la homogeneidad del tamaño, de tal manera que las partículas desecadas son más homogéneas y también tienden a ser esféricas, o sea, son más fluidos. Su fluidez es mayor. ¿Mm? Bueno, chicas, espero que les haya servido en algo. Me gustaría haberles hecho mejor estas condiciones, pero también por factor tiempo no he podido hacer más o mejorar más. Me gustaría hablar más, hacer clases en Zoom, para mí un poco que no, porque no tienen acceso a todas, ¿ya? Pero de todas maneras, eh, cualquier duda, siempre la delegada, sugerencia, ¿ya? Me gustaría siempre que pregunten. Mientras más preguntan, yo sé que aprenden más, tal vez. Pero para que puedan preguntar, lean más también, ¿sí? Hasta aquí, chicos, no les hago perder más. Capaz dejo un cuestionario, ¿ya? Pero va a estar activo después, ¿ya? De las 9:30 o 10.
y ese cuestionario lo van a responder. Ya les voy a poner fecha. Van a tener 3 días, 4 días para responderlo, ¿sí? Ya chicos, ojo, cualquier duda siempre primero a la delegada, ¿sí? Después yo voy a responder en forma ordenada, somos civilizados, ¿sí? Bueno chicos, nos vemos pronto. Bye.